¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos escuchen. Yo soy Francisco Contreras, soy el conductor del programa Valores y Familia. Va a estar muy divertido, muy a todo dar. Quédense, comenzamos. Bienvenidos a nuestro primer programa Valores y Familia. Muchas gracias por acompañarnos y les damos también las gracias a todo el equipo que colabora con nosotros, a nuestro director, el doctor Teodoro Yopán Fajardo. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, por darnos este espacio. Y también les queremos comentar que vamos a tener una serie de programas estupendos. Padrísimos van a estar. Todos nuestros programas van a estar cargados de energía positiva al 100%. Y también vamos a aprender mucho, chicos y grandes. Vamos a aprender todos por igual. Los objetivos de este programa es enseñar valores personales, valores morales a niños y adultos. Así es que papá, muy al pendiente de este programa porque lo vamos a hacer muy rico en valores personales y todos vamos a aprender. Este programa lo vamos a hacer por medio de cuentos infantiles. Obviamente van a tener un valor personal, un valor moral muy alto. Les recomendamos mucho que ustedes también los vean. Va a haber chistes también, videos, reportajes. Va a haber reportajes referentes a todo, a la naturaleza, a los niños, a la forma en que podemos ayudar para contribuir para el desarrollo de este país, para poder ser útiles a la sociedad. Va a haber frases célebres, en fin, una cantidad de información muy importante que ustedes en casita las van a disfrutar. Todo va a ser de manera muy divertida, enfocado a los pequeños, pero para que los grandes también aprendan. Y claro, por supuesto va a haber entrevistas, muchas entrevistas va a haber de personas muy calificadas, va a haber entrevistas de niños, va a haber juegos, va a haber una cantidad enorme de material muy padre. Y hablando de las entrevistas, por supuesto que sí, hoy tenemos a una invitada muy especial, muy profesional, y de verdad les recomiendo que se queden. Y hablando de entrevistas, hoy tenemos a una invitada muy especial. Es la psicóloga Viridiana López Solorio. Ella es psicóloga y ella nos va a platicar de este tema que es uso y abuso de la tecnología y el impacto que nos produce en nuestros pequeñitos. Y sin más por el momento, iniciamos. Pues ya estamos de regreso, amigos, y tengo el placer de presentarles a la psicóloga Viridiana López Solorio. Viridiana, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Francisco. Gracias a ti por invitarme a este programa tan interesante. Y bueno, pues entonces vamos a darle. Muy bien, Viridiana, muchas gracias. Pues mira, hoy tenemos un tema y vamos a hablar de el uso y abuso de las nuevas tecnologías de la información y el impacto en el desarrollo infantil. ¿Cómo nos afecta en el infantil? Ahora, antes de empezar, quisiera yo que nos hablaras un poquito de ti. Viridiana, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu especialidad? Pues mira, Francisco, yo estudié en la Universidad Michoacana psicología, salí con el módulo de neuropsicología y después me especialicé, estudié la especialidad en terapia psicocorporal, estudié la especialidad en terapia humanista gestáltica y después me especialicé en terapia cognitivo-conductual con la subespecialidad de niños y adolescentes. Poquito después duré varios años trabajando en seguridad pública y también estudié en la rama que tiene que ver con adicciones y precisamente con uso y abuso de
de cuestiones que pueden llevarnos a enfermarnos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el tema que tú me invitaste hoy a debatir aquí. Actualmente tengo un consultorio particular y trabajé en DIF también, trabajo en DIF también actualmente. Y bueno, eso entre tantas otras cosas que hago, ¿no? Como la música, que también me encanta. Vamos a hablar del uso y abuso de la tecnología, como ya lo dijimos, y qué tanto nos puede dañar a los pequeñitos, que es principalmente el objetivo de este programa, es brindarle apoyo a los papás y a los pequeñitos para que de alguna forma utilicen la tecnología a su favor. Hablemos específicamente de la tecnología de la información. ¿Qué es lo que tú nos puedes ver, tú como psicóloga, qué es lo que nos puedes decir referente a la tecnología de la información? Ok, quisiera comenzar, si me das permiso, Francisco, claro que un sí. poquito, para que también todas las personas que nos están viendo y los chiquitos que también puedan estar con sus papás también puedan entender de qué se trata este programa. Decirte que voy a tratar de explicar todo desde un lenguaje coloquial, sencillo, que podamos todos comprender. Y también, chiquitines, me gustaría algunos de los términos que a ustedes les gustan para que puedan comprender de lo que estamos hablando Francisco y yo. Y desde ahí quiero decirte que lo que yo trabajo, como te digo, que es psicología cognitivo-conductual, y es el marco desde el que voy a hablar de este tema, se refiere a las cogniciones, a los conocimientos, los pensamientos, lo que nos decimos las personas, y se refiere a las conductas. La psicología cognitivo-conductual estudia precisamente esas cogniciones y esas conductas que nos llevan a los seres humanos a tomar decisiones, a solucionar problemas y bueno, pues a vivir en general. Tú me preguntas sobre el uso y abuso de tecnologías de información. Bueno, pues nosotros entendemos tecnologías de la información por todos aquellos dispositivos que usamos para comunicarnos. Por ejemplo, para los chiquitos, les digo, es cuando tú usas una tablet, un celular, una laptop, un iPhone, todas estas cuestiones que se pueden usar para comunicarnos entre nosotros. A eso le conocemos como tecnologías de la información. A lo mejor se me va uno por ahí, pero bueno, ustedes saben a lo que nos referimos. ¿Podemos pensar que la televisión también entra Claro, dentro de esto? la televisión también. Muy y bien. las televisiones avanzadas incluso, que comentábamos hace rato que en mis tiempos veíamos una película en donde las televisiones podías contactarte con otras personas en tiempo real a través de una televisión y hasta con hologramas. Y en esa película que vimos alguna vez de Arnold Schwarzenegger, era un sueño pensar, ¿te acuerdas, claro, Francisco? Que sí, pudiera así existir un holograma a través de una televisión. No lo podíamos creer, pero sí, chiquitos, así como ustedes ahorita no creen que nosotros vivimos sin celular en algún tiempo, Sí. pues ahora son cosas que realmente suceden. Te cuento algo, tenía yo un pacientito que me dice, ¿en qué año naciste, Viri? No te voy a decir porque no me voy a balconear, pero le dije en 1900 y que me conteste el chiquito, ¿existen los 1900? Y yo, sí, claro que existen. Entonces sí, todo como ha ido avanzando en la tecnología, pues nos lleva precisamente a que el ser humano se enfrente a nuevos retos y también a nuevos obstáculos, como es esto de repente abusar de aquello que llegó para ayudarnos, pero empezamos a abusar y entonces pues ahí vienen los problemas. Exactamente, sí, precisamente necesitamos nosotros conocer cuáles son las ventajas y las desventajas que nos presenta ahorita esta nueva tecnología. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué consejo nos das tú para eliminar de alguna forma todas las ventajas y que la nueva tecnología de la información se nos presente con más ventajas que desventajas? ¿Qué consejo nos puedes dar, Viri? Bueno, empiezo por la primera parte. Tú me comentas, hablando de tecnologías de la información, ¿cuáles serían ventajas y desventajas? Me voy a ir un poquito desde la psicología, hablar de un poco de la teoría del desarrollo. Hablando de adultos, bueno, pues las desventajas que se pueden dar principalmente, pues pueden ser, por ejemplo, la adicción a este tipo de tecnologías de la información, la adicción a las redes sociales,
la adicción a no tener otra manera de comunicarse entre ellos, y eso puede llegar a tener problemas de ansiedad, problemas de depresión y bueno, también tú sabes los delitos que se pueden dar a través de estos medios. Hablando, como decía, de tecnologías de la información y sus desventajas que puede haber en los pequeñitos, en ustedes chiquitos, para que no abusen también del celular, ni la tablet, ni la televisión por mucho tiempo. Bueno, pues como te digo, me voy a lo que es la psicología del desarrollo. Bueno, nos maneja que, me voy a ir un poco a lo que es la teoría de Vygotsky. Vygotsky es un psicólogo que estudió sobre la teoría del aprendizaje, y él daba mucho énfasis a la parte de lo importante que es la interacción social y todo lo importante que viene de cómo se transmite la cultura y la sociedad en cuanto a los niños tienen interacción con otros niños, y también en cómo ellos aprenden todo a través de un proceso de andamiaje, que es cuando imitan a los grandes, a niños más grandes o a sus papás, pues para conocer, para aprender. Entonces, esta interacción, cuando se da en vivo, así como tú y yo estamos ahorita platicando, pues tiene un aprendizaje más significativo, y es como ha crecido la cultura, las civilizaciones a través de los siglos. Sin embargo, con la aparición de las tecnologías de información, desde esta teoría, de repente pareciera que pierde la importancia, que es estar ser humano a ser humano, uno a uno frente, interactuando. Entonces, desde esta teoría podríamos decir que el abuso de tecnologías de información nos puede llevar pues a perder esta magia de lo que es interactuar uno a uno como ser humano. Desde el humanismo, desde psicología gestal, la desventaja que hay en el abuso de estas tecnologías de información es que perdemos el aprendizaje significativo también, perdemos la magia de lo que es estar con otro ser humano, con otra persona que te puede llevar a descubrir simplemente con el hecho de estar frente a frente lo que es sentir al otro. No sé si te ha pasado, seguramente, que cuando estás con alguien sin hablar, puedes sentir a esa persona. Claro. ¿Sí te ha pasado? Sí, ¿no? sí, por supuesto. Cuando te enamoraste, por ejemplo, Así si te es. has enamorado alguna vez, Francisco. Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Sí, por todos, supuesto. espero que todos hayan tenido esa magia en su corazón. Ya me está llegando el 14 antes de tiempo, de febrero. Entonces, al perder este tipo de interacción, pues también pues perdemos esa parte importante de lo que es el humanismo en sí, de lo que nos da esta cualidad de ser seres humanos. Entonces, eso es desde el humanismo y desde la gestal, el no vivir el aquí y el ahora con plena conciencia, porque cuando uno está con el celular y yo estoy platicando contigo, ya no estoy 100% contigo. Efectivamente. Y entonces también estoy perdiendo el vivir el aquí y el ahora. Hablando más sobre la neuropsicología y las neurociencias, se maneja una desventaja del abuso de estas tecnologías en los chiquitos, que ciertas estructuras del cerebro, si tú empiezas a exponer a un pequeñito desde muy temprana edad, no se desarrollan de la manera habitual. Y entonces algunas de las funciones cognitivas que más que nada tienen en su centro, en la estructura, lo que es el lóbulo frontal, no se desarrollan de la misma manera. Por ejemplo, la concentración, la atención y algunas otras como la tolerancia a la frustración. No hablemos ya más allá de lo que tiene que ver en general con emociones y ya cuestiones de conducta como lo que son los límites. Entonces, si hay abuso, y si desde muy pequeñitos los niños son bombardeados de esta tecnología de información, por supuesto que hay una reacción que pues, nos puede llevar a más grandes a tener incluso trastornos como déficit de atención. Muy bien, Viri. Oye, y entonces esto me lleva a pensar, ¿qué consejo nos puedes dar a nosotros, a los que somos padres, que tenemos niños pequeños? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando ya se está haciendo, cuando ya se está haciendo abuso de esa tecnología de la información? ¿Cómo podemos nosotros ponernos en alerta para darnos cuenta y decir, no, es que ya estás abusando? ¿Qué consejo nos puedes dar? Creo que la palabra, yo creo que también algunos colegas que puedan estar escuchándonos van a estar de acuerdo. La palabra clave es el equilibrio, el que la persona pueda seguir funcionando.
cómo darnos cuenta cuando alguien está abusando, cuando empezamos a ver que esta persona deja de funcionar y empieza a darse cierta adicción, cierto enganche. Cuando una persona empieza a dejar de hacer lo que habitualmente hace por estar precisamente ahí y ya no encuentra otra manera de vivir sin esa tablet, ese celular, y siente que su mundo se termina, entonces ya estamos viendo que hay un enganche que ya es patológico, que ya es enfermo. Un pequeñito, por ejemplo, puede jugar a lo mejor algún juego, que esa es la parte de la ventaja, que ahorita al final hablamos de las ventajas. Algún juego que lo ayude a concentrarse más, pero lo hace en un tiempo medido y lo hace siempre con la asesoría de sus padres, pues entonces no hay problema. Pero si ese pequeñito ya no encuentra la manera de ser feliz o de sonreír y empieza a interactuar y a jugar menos con sus amiguitos, entonces empezamos a ver que deja de funcionar. Okay. Y es aquí donde entonces podemos darnos cuenta que ya hay un abuso. O sea, se mide en cuanto a la funcionalidad integral del individuo, el hecho de que ya pudiéramos decir que existe un trastorno o una patología, un abuso. Ok, y podemos hablar de tiempos, Viri, podemos decir el tiempo recomendable para que un pequeño utilice esa tecnología debe de ser de tanto tiempo. ¿Existe ese tiempo o depende de lo que nos acabas de mencionar, depende de cómo se desarrolla? Cada caso es muy particular, pero para poner una regla general, que es complicado, me voy a atrever un poquito, sería de media hora a 45 minutos para muy pequeñitos, 1 o 2 veces por semana, imagínate, ¿no? Y ahora que nosotros vemos chiquitos en todos lados, todo el día, a todas horas, luego por eso se dan de repente tanto esta deshumanización en pequeñines y en papás, ¿no? Que la niñera es el celular, la tablet. Entonces, los tiempos irán más o menos eso, y siempre con asesoría de los padres. Pero te digo, cada caso es muy particular. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que no tienen problema de límites, que son chicos que pueden obedecer, que cumplen con sus trabajos, con su escuela, hacen deporte, y entonces en esos casos, y dependiendo de la dinámica familiar, a lo mejor se puede incrementar un poco el uso de, por ejemplo, de redes sociales, a qué diario puedan checar algo, ¿no? O el típico programa que ven después de su caricatura favorita, ¿no? Una vez que ya hicieron lo suyo, pueden ver su programa, su caricatura, o sea, puede haber más apertura. Creo que el problema viene cuando no existe este sustento, esta red familiar, y entonces hay una carencia. Y entonces el pequeñito empieza a abusar de ese celular, de esa tablet, de esa televisión, y su única fuente de placer y diversión es esta. Y ahí es cuando entonces, ya en algunos tratamientos yo sí llego a decir, 1 semana quítaselo todo para que vuelva a la realidad. Viri, estoy entendiendo que el pequeño utiliza más el celular, por ejemplo, cuando no es atendido por sus papás correctamente, cuando sus papás no le dan el tiempo suficiente al pequeño, entonces él lo ve como un escape. ¿Eso estoy entendiendo, Viri? Sí, podrías tomarlo por ese lado. Como te digo, cada caso es muy particular, pero en general, yo creo que desde todas las teorías de desarrollo es súper importante, pues, la educación de los padres. Claro. Y lo primero que los padres enseñan a sus hijos es esta cuestión del equilibrio, de que todo tiene un espacio y tiene un tiempo y tiene un lugar. Entonces, déjate tú del celular o la tecnología de información, cualquier otra conducta que el niño esté teniendo que sea inadecuada, como grafitear con malas palabras a los 5 años toda la cocina, por ejemplo, pues ahí lo adecuado sería que los padres vean qué está sucediendo y platicar, ¿no? Y no caer en cuestiones en donde se da lo que se llama alienación parental, que ya hay varios estudios al respecto, en donde los padres pareciera que ya dejan hacer todo a los niños lo que quieran, en donde quieran, como quieran, y se pierden los límites. Entonces, si tú cuentas esta parte de deshumanización, con la falta de límites y esta atención a los padres, pues se convierte en una goma muy peligrosa.
Y creo que a nivel mundial los límites que se han desatado en cuanto a delincuencia, a delitos, a personas que empiezan a incurrir en acciones realmente deshumanas, pues han aumentado y es alarmante. Entonces, sí puede tener que ver con esta cuestión donde los padres, cuando no se ponen las pilas, así que papás, pónganse las pilas, por favor, sí, con los límites, es importante, límites asertivos de manera adecuada, es importante que no los descuiden, porque por ahí hay un artículo que dice que la manera más hermosa como un padre puede demostrarle a los papás el amor que le tienen es aprendiendo a decirles no. Exactamente. Y no con un látigo o no con una grosería, claro, sino un no asertivo. ¿Por qué? Porque uno de papá pues lo que quiere es dar todo, ¿no? Así. Y entonces cuando dices que no y ves su carita, pues te tienes que aguantar. Y muchos caemos en ese error, queremos tanto a los niños que les empezamos a dar todo. ¿Y qué pasa? Pues sale completamente lo contrario a lo que deberíamos de hacer. O sea, la respuesta del niño empieza a educarse de una manera completamente distinta, y ya cuando pasa el tiempo viene lo peor. Y si lo hubiera sabido antes, si hubiera hecho esto antes, y ya es demasiado tarde. Sí, eso es un punto muy importante. Oye, Viri, ¿qué edad tú recomiendas a que podamos empezar a introducir a un pequeñito a la tecnología, a la nueva tecnología de la información que estamos viviendo en estos tiempos? Ok, en este punto me voy a ir un poquito a lo que es el marco de las neurociencias. En algunos estudios recientes se ha visto que pequeñitos que son expuestos... Perdón que te interrumpa, ¿qué es el marco de las neurociencias? Para que nos puedan entender un poquito mejor. Sí, las neurociencias es una rama de la psicología que tiene que ver con el estudio de esas estructuras neurológicas que tienen que ver con los comportamientos de los seres humanos. Ok. Como la Muy bien. Neuropsicología. De acuerdo. Entonces, hablando desde ahí, se maneja que, como te decía, cuando los pequeños, antes de los 6 años, se van desarrollando, vamos a imaginarlo, tenemos un marco en el que un niñito antes de estando bebé, sí, lo que hace cuando está en su cuna es que abre los ojos, se acerca a la mamá, y entonces él tiene que empezar a hacer todo un proceso de contactar con ella, ver la luz, concentrarse, poner atención. De repente llora, y si la mamá no viene rápido, entonces tiene que tener tolerancia a la frustración, en lo que la mamá viene con el biberón, y se dan todos estos procesos que tienen que ver con que el niño aprende a esforzarse para empezar a concentrarse, a atender, a tolerar la frustración, y eso es en un desarrollo como lo tenían hace décadas atrás, ¿no? Cuando no existía tanta tecnología de la información, y todos pasamos por ello. ¿Qué sucede? Si a un chiquito tú desde muy bebé le saltas esos pasos, y entonces desde la cuna todo se le facilita, el papá a lo mejor pensando que le hace un bien, dice, mira, le puse la luz de esto y se la pongo diario todo el tiempo, y el niño luego lo contesta. Lo que sucede es que él ya no se está esforzando por atender, ya no se está esforzando por concentrarse. De igual manera, si luego el chiquito sintió algo, esa tolerancia a la frustración para que debe desarrollar en lo que viene el biberón, no le metes el impacto, el estímulo, entonces esa tolerancia pues, se convierte en cero, porque ya tiene todo aquí a la mano, y luego llegó el celular, llegó la música. Y entonces a lo que voy es de que estos procesos sí se ven afectados, están la mayoría de ellos en el lóbulo frontal, y esas estructuras se empiezan a desarrollar de manera diferente, porque son chiquitos que entonces en exceso y con abuso, ya más grandes, no tienen tolerancia a la frustración, pueden tener alteraciones a la concentración, alteraciones a la conducta, y no nos vayamos por el lado físico, porque también hay estudios que dicen que si a los pequeños desde muy bebecitos les pones todos esos estímulos, pueden tener miopía o inclusive algunas afectaciones a nivel físico en sus ojitos, por ejemplo, en la visión. Por el uso de la luz, claro, de los aparatos. Y peor, te la pongo, bueno, van a decir que me estoy yendo al extremo, pero creo que para eso estamos aquí, ¿no? Para entender que todo en abuso es malo. Claro. Hay chiquitos que desde muy pequeños ya tienen obesidad mórbida, porque desde los 1 año, 2 años, 3 años, todo fue el celular, tablet, quédate ahí sentado, y entonces empiezan a tener sobrepeso desde muy chiquititos.
y eso tiene que ver con afectaciones ya más adelante con el metabolismo y bueno, ya todo eso. Y luego llega diciembre de grande y uno puede pensar, no te creas. Pero entonces, digamos que la edad adecuada sería un poquito después de los 6 años. Antes de los 6 años, si se les da un poquito, puede ser, como te decía, 30 minutos, 40 minutos esparcidos a lo largo de la semana, o bien una vez a la semana, y siempre bajo supervisión, y nunca como sustitución del amor y el afecto de los padres. En ese sentido se podría, pero eso sería hasta los 6 años. Nunca abusar, te digo, aquí la palabra clave es encontrar el equilibrio. Yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo, porque el ser humano, no sé si estés de acuerdo conmigo, estamos hechos para vivir en sociedad, para tener contacto entre nosotros mismos. Eso es lo que no se debe de perder. No debemos de cambiar la nueva tecnología por las personas. Como tú bien lo dices, todo debe de tener su tiempo y todo debe tener un equilibrio. Perfectamente, está muy bien. Oye, Viri, y entonces, ¿cómo podemos nosotros inducir a un niño? Ya hablamos de que debe de tener un tiempo específico. ¿Cómo podemos inducir a ese niño a la nueva tecnología que estamos presentando, a la tecnología de información, pero de manera positiva? Porque veo yo a mucha gente que está con su celular, muchos niños con su celular, y están nada más pues mandándose mensajes, hablando de cosas sin trascendencia. Pero ¿qué podemos hacer para inducir a los niños por el camino correcto, por lo que nos traiga beneficios la nueva tecnología de la información? ¿Qué debemos hacer? Claro, pues de inicio recordemos que la tecnología en general viene a la vida del ser humano pues para facilitarnos técnicas, para facilitarnos procesos, ¿no? De inicio. Entonces, esa es la parte que nos da una ventaja en el uso de la tecnología en general. Hablando de tecnología de la información, nos ayuda por ejemplo, a comunicarnos con personas que estén lejos, ¿no? Yo tengo unos primos, por ejemplo, en Cancún, les mando un saludo. Y es muy padre poderme comunicar con ellos en videollamadas en tiempo real. O sea, también puede haber ventajas. Y hay algunas otras cuestiones desde la psicología, que hace poco yo leí unos artículos en donde ha habido grandes avances al respecto, porque hablando, por ejemplo, de neurociencias, usar tecnología nos ha ayudado a tener avances, por ejemplo, en técnicas de neuroimagen. Y hablando desde la psicología cognitivo-conductual, gracias a las tecnologías de información, yo ya puedo dejarle registros de conductas a mis pacientes en donde podemos tener un control, por ejemplo, para los que quieren modificar alguna conducta. Entonces tienes razón, claro que hay ventajas, ¿no? Hablando de estos chiquitos, por ejemplo, la manera donde los podemos inducir siempre en primer lugar es pues con un buen ejemplo de los padres, ¿no? Si tienen ellos un buen ejemplo del papá, de la mamá, de los tíos, de los mayores, de el adecuado uso de estas tecnologías de la información, claro, ellos a base de este andamiaje, de este proceso de imitación, de aprender de modelos asertivos, pueden saber cómo es adecuado usar estos medios. Otra parte importante es, por ejemplo, en las aulas. Una ventaja que tenemos ahora en tecnologías de información en las aulas es que ahora existe educación en línea. Y entonces hay muchos chiquitos que pueden estar aprendiendo conocimiento que no puedes ver nada más en México, sino pueden meterse a ver cosas que se aprenden en China, en Suiza, en otros lugares. Entonces también con un cierto cuidado de los papás pueden estar con la ventaja de aprender cosas que a lo mejor no se pueden aprender de otra manera. Y aquí quiero contarte, yo estuve trabajando con pequeños que tenían autismo. Y a mí me encantaba esta situación de las aulas SEMS, que son aulas de estimulación sensorial, en donde a base de esta tecnología los chiquitos con autismo pueden recibir estímulos que los llevan a tener mejoras. Entonces, claro, como te digo, es siempre con un cuidado de los padres, con un buen ejemplo y sobre todo la psicoeducación. Yo como psicóloga cognitivo-conductual, el primer paso siempre vemos psicoeducación, que es una parte de enseñar siempre desde la psicología
qué estamos haciendo y si existe algún tipo de trastorno o de atorón o problemilla ahí, educar desde allá al chiquitito y decirle, mira, es que esto está mal, esto te puede crear un problema, luego vas a ocupar lentes, o explicarle el por qué no debe de abusar, ¿no? Ok. Entonces es muy bien, por ahí. Perfecto. Viri, si te parece, vamos a un corte y seguimos platicando. Okay. Esos temas que son muy interesantes. Bien, vamos a un corte. Nuevamente estamos con ustedes con esta interesantísima plática que nos está haciendo el favor de darnos nuestra querida amiga y psicóloga Viridiana. Viri, como tú bien sabes, este programa se llama Valores y Familia. Ahora, ¿qué nos puedes decir, qué consejos nos puedes dar para poder aprender de estos valores? Poderlos aprender por medio de la tecnología de la información. Bueno, pues como dices tú, hablando de valores, los valores pueden cambiar según el individuo, según la familia, pero existen valores universales que esos son los que nos ayudan a tener esa calidad humana, eso que nos lleva a hacer el bien en el mundo. Valores como, no sé, ayúdame, la dignidad, la humildad, ¿qué más? La cooperación, el amor, la perseverancia, el no hacer el mal, ¿no? Y una manera como la tecnología, hablando desde su aspecto positivo, nos puede ayudar a que las familias puedan usar de esta para tener más valores, es por ejemplo a través de programas precisamente como este, con el que estamos el día de hoy, en donde a través de este medio de comunicación podemos estar comunicando a los papás sobre lo importante de no abusar de estas redes sociales, no abusar de estas tecnologías de la comunicación, para que entonces más bien eduquen a sus pequeños, los escuchen, los vean y los atiendan, los conozcan, los vivan, los disfruten, para que esos valores que ellos puedan infundar desde su propio ejemplo y también a través de platicar con ellos, de historias, pues entonces pueda ser una familia con valores y desde esta manera puedan hacer un buen uso de estos medios para que puedan consolidar estos valores. Aquí el problema, Francisco, es que cuando existe este abuso de estas tecnologías de la información, pues se pierden los valores y entonces se da la desintegración familiar. Por ahí nos comentaba un amigo, el doctor, que él ha visto varias veces en algunos establecimientos de comida como los papás, para no hacer caso a la chiquita o al chiquito, le dan el celular o la tablet y entonces ya no lo ven, no se comunican con él, y mientras la chiquita puede estar viendo alguna cuestión mala, no quiero decir mala, no quiero escuchar como satanizando cosas, pero por ejemplo algo no adecuado para su edad, hablemos de contenido sexual, por ejemplo, no adecuado a su edad, a su edad, y entonces que la chiquita dijo algo así como yo quiero hacer eso o algo así, y entonces los papás, ay sí, tú síguele ahí viendo la tablet, y ni se enteraron. Entonces se empieza a dar desde muy pequeños esta falta de atención, falta de comunicación, y entonces se da la desintegración familiar. Peligrosísima. Peligrosísima, porque esto da cabida a que los niños empiecen a desde muy pequeños llenar estos vacíos de no tener la atención y ese afecto, ese cuidado de sus papás, y empiezan a agarrarse y a engancharse de lo que hay, ¿no? Se empieza a dar desde muy pequeños esta adicción a los videojuegos, por ejemplo, que llegan a causar depresión, ansiedad y obesidad,
Y después ya más grandes, cuando esta adicción a los juegos se convierte en adicción a alguna otra sustancia, pues ya llegan los problemas más grandes, ¿no? Dejan de funcionar, o bien desde esta desintegración familiar y estos vacíos que crecen en nuestros niños, puede haber cabida a muchos otros trastornos. Por ejemplo, todos los problemas de conducta que si bien tienen que ver también con una base fisiológica, en algunos casos donde se da el trastorno disocial que puede dar cabida a una futura ya de grande psicopatía, pues tiene que ver pues con esta cuestión de que no existió esa red de apoyo en la familia que pudo detectar estos síntomas desde temprana edad para atenderlo, y entonces de grande pues se convierten en los futuros delincuentes y personas que yo doy mucho énfasis a esta parte humana. Es muy fuerte y es muy triste ver cómo se da cierta deshumanización, y ya para muchos pequeños, muchos jóvenes es muy fácil hablar de engañar, ser falsos, estafar, a caer en delitos, porque simplemente no tuvieron esa capacidad de sentir en el otro, lo que es la empatía. El primer núcleo en donde un pequeñito llega a abrir su corazón y saber lo que es estar en los pies del otro, que es la empatía, pues es la familia. Y si estamos hablando de esta desintegración familiar, imagínate lo duro que es, desde dónde viene, pues personas que de grandes no tienen esa empatía, déjate tú por los seres vivos, sino por sus propios semejantes o hasta sus propios familiares. Claro. No sentir por el otro desde esos vacíos, desde esa desintegración familiar. Entonces, regresamos, la parte positiva, como podríamos usar la tecnología en las tecnologías de información en estos pequeños, es siempre desde el equilibrio, desde la asertividad, pero que nunca se convierta en un sustituto del amor, en un sustituto de escuchar a mi pequeño, de jugar con él. Yo invito a los papás que en vez de decirle, el niño ya me está llorando mucho, me arrancó una uña, el niño me está pegando, dale el celular, dale lo que quiere, mejor se sienten con él frente a frente, le toquen sus manitas, su carita, hagan muchos juegos, pues como los de nuestros tiempos, ¿no? Hasta típico, ¿te acuerdas del juego ese de las manos calientes? Claro, bueno, sí. Ese ya es de la secu, ¿verdad? Ya me estoy aquí ventaneando. Pero cuando ponías las manos así, ¿te acuerdas? Claro, así es. Pero ese tipo de juegos ya te hacían tener interacción, claro, ¿no? Te mirabas, lo disfrutabas, te reías. O el típico, no sé, ¿tú te lo jugaste de así o nunca lo tocó? Sí. Bueno, yo con mis compañeras... Sí, obviamente ya no me acuerdo de nada de eso. Pero sí, te salió natural. Claro. Bueno, sí. Entonces ya estos juegos ahorita no existen. Es triste ver que los chiquitos ya cuando voy a jugar, estaba muriéndose mi paciente porque tenía que ir a jugar, y yo, bueno, pues que hacer un juego muy padre, y era un juego en línea con otro pequeño, ¿no? Y el niño estaba súper adicto al juego, dejó de hacer muchas otras cosas, y era un juego en línea, o sea, ni siquiera era como con alguien que tuviera frente a sí. Entonces, como te digo, desde ahí que los papás no se dan cuenta de estas cosas, se da esta desintegración familiar, y entonces eso lleva pues a los futuros delincuentes. Sí, tienes toda la razón. Mira, uno de los objetivos de este programa precisamente es la familia. Viene el nombre que le pusimos, Valores y Familia. Es muy importante para nosotros la familia como tal, porque consideramos que es la base fundamental y principal para muchas cosas, entre ellas para el desarrollo personal de nuestros pequeños. Entonces, hablando de familia, Viri, ¿qué consejo nos puedes dar tú y a todos nuestros televidentes? ¿Cómo puede participar la familia utilizando la tecnología de la información para poder complementar ese aspecto familiar, para poder mantener a la familia unida, para poder funcionar como una familia buena, estable? ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología de la información para beneficio de la familia? Claro. Hablando de los miembros de familia que ya son más grandes, que son adultos, que tienen más conciencia, pues como te decía, siempre es desde el equilibrio, desde saber usar adecuadamente y con asertividad estos medios, que nunca se convierte en un sustituto de algo más que me da felicidad, ¿no? Por ejemplo,
Es increíble que ahorita podemos, necesitamos a lo mejor algún tema y a través de la tablet o la computadora podemos buscar rápido lo que tenemos duda y lo encontramos, ¿no? Eso es una parte positiva. En la parte negativa sería, por ejemplo, el olvidarnos usar los libros. ¿Te has dado cuenta de eso? Así es. Ya son pocas las personas que van a las librerías y se pierden toda una tarde. Ya es más fácil agarrar el celular y pones audiolibro y ahí los tengo todos, tengo 100 libros aquí. Y creo que eso también es una parte triste porque nos perdemos de lo que es la experiencia sensorial, incluso de lo que es tener un libro. Tenerlo en la mano es muy diferente, claro que sí. O leerlo incluso, o sea, te abre toda una gama impresionante de experiencia sensorial el vivir una lectura con un libro en un parque, por ejemplo. Eso te da un aprendizaje más significativo que te abre más canales y no nada más la parte de leer en un celular o una tablet y siempre en el mismo lugar. Caemos de nuevo a lo que te decía, ¿no? Hay problemas de depresión, ansiedad y obesidad porque personas que se hacen adictos a estos medios y abusan de ellos y entonces se les olvida que hay todo un mundo allá afuera para tener experiencias que pueden llenarnos de felicidad. Entonces una parte positiva es siempre hacerlo con moderación. Y para los pequeñitos, para ustedes, los niños chiquitos, yo siempre le digo a mis pacientes, no es malo tener un celular, ver tu caricatura favorita, tener un juego en línea. Lo malo es cuando tú ya no te interesa jugar con tu vecinito. Lo malo es cuando ya le gritas a tus hermanitos, a tu hermanito bebé o a tu hermana más grande, y les gritas y te enojas y tienes problemas porque te quitaron el juego y entonces te meten problemas. O cuando empiezas a no querer salir al recreo o a comer mal y entonces te regañan. Cuando ya te trae todo ese tipo de problemas, chiquito, tú tienes que darte cuenta que el estar jugando de más te está quitando también el ser feliz con otras cuestiones. Ahorita estamos viviendo, no sé si se van a mencionarlo, este problema de la gasolina, que todos con el carro no sabemos cómo movernos. Y por ahí un amigo me decía, bueno, yo regresé de nuevo a la parte de la bicicleta y caminar. Y yo pensaba, sí es cierto, pues podemos caminar, o usar bicicleta o vivir otra experiencia. O sea, no es bueno que el ser humano se esclavice. Entonces, chiquitines, no se esclavicen al celular, no se esclavicen a la caricatura, dense chance de volver a salir a correr con sus compañeritos, con tu vecinito, con tu hermanita, y de esa manera el uso de estas tecnologías de la información puede ser muy adecuado y siempre con la vigilancia de los padres. Recuerden, es bien importante para evitar problemas de conducta que los padres siempre estén al pendiente de sus hijos. Viridiana, pues realmente es todo un manjar lo que nos has ofrecido el día de hoy. La verdad es que tus conocimientos están muy, muy amplios y creo que hemos aprendido muchísimo de Viridiana. Si ustedes quieren aprender más sobre ella, Viri, si no tienen ningún inconveniente, regálanos tu número telefónico, dinos dónde te podemos contactar. Tal vez hay personas que estén muy interesadas en profundizar en estos temas y puedan contactarse contigo. ¿Nos puedes dar tus datos, por favor? Claro, yo aquí voy a aprovechar para comentarles que parte de lo que yo he estado investigando desde hace más de 10 años es el tema precisamente de los trastornos que tienen que ver con psicopatía, sociopatía, trastorno antisocial. Es un área en la que yo he estado investigando. Tengo un programa al respecto que abarca 3 rubros. El primero, el apoyo a mujeres que han tenido relación con personas que tienen estos trastornos y que después se les hace muy difícil salir, y entonces esta es esa parte en donde yo puedo apoyarlas a mujeres que se enamoran de personas que tienen este tipo de trastornos. Okay. El segundo es con niños, tiene que ver con los pequeñitos que desde temprana edad empiezan a tener
el trastorno disocial, que es como se le llama, o que empiezan con algunos síntomas, y el programa va dirigido tanto para detectarlos como para chiquitos, para que entre ellos mismos puedan empezar a reconocer cuando un compañerito ya no es normal que le cortó la patita al gato y le gustó, ¿no? O sea, síntomas que a lo mejor los papás y los pequeños pueden empezar a ver, y entonces ese es el segundo marco. Y el tercer marco va dirigido a trabajar con estas personas que, aunque algunos de los, Robert Hare, que es uno de los principales investigadores en psicopatía, no apuesta mucho por la psicoterapia para estos trastornos, en base a mi investigación he intentado, o hemos trabajado también con algunos otros colegas, tratar de saber cómo estas personas, a través del marco cognitivo-conductual, pueden tener un poquito más de control en esas conductas que los llevan a autosabotearse y a autodestruirse. Entonces, ya que hice el comercial, claro. Bueno, a mí me encuentran en el celular 44 31 45 9202, repito, seguramente lo van a pasar también por aquí, es 44 31 45 9202, y yo tengo el espacio de terapia en la avenida Madero, a la altura de las Tarascas, ahí también me encuentran, y mi correo electrónico es atmosfera-vite, vite como se entiende, VITE, @hotmail.com. Ahí me pueden mandar también sus cartas, preguntas, o bien aquí mismo en el programa me pueden contactar contigo. Muchas gracias, Viridiana. Pues fíjense, amigos, que yo creo que tener cerca a un psicólogo es realmente necesario. Realmente no sabemos cuándo lo vamos a ocupar, y aparte de eso, siempre lo estamos ocupando. Yo creo que la verdad es un placer, fue un placer tenerte cerca, que compartieras con nosotros toda esta luz. La verdad, Viridiana, te felicito y te doy mucho las gracias por habernos acompañado y haber compartido con nosotros todas esas experiencias, todos tus conocimientos. Muchas gracias, Viridiana. ¿Algo más, sí. Viridiana? Sí, adelante. Ya que lo dijiste, claro que sí. y que estoy emocionada con tu invitación. Gracias, Francisco, y gracias a todos los que crearon este espacio y este programa. Quiero felicitarlos, es increíble cuando conoces a otro ser humano que está en contra de esta deshumanización de la que te platicaba. Me siento muy afortunada, gracias a todos. Y también decirle a todas las personas que nos están escuchando que no tienen que esperarse a que suceda algo malo para pedir un consejo, asesoría o psicoterapia. Yo siempre he visto la psicoterapia haciendo una analogía con los carros, que uno no se tiene que esperar a que el carro se te desviele para ir por una afinación. Uno puede ir a una afinación y checarle algunas cuestiones, pues para que te lleve muy lejos a donde tú sueñes. Y entonces, en ese sentido, yo así el ser humano, a veces ocupamos afinaciones, pero no nos esperemos a que se desviele nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Francisco, me gustó estar aquí. Aparte me llegan en un momento muy padre en mi vida, entonces, gracias. Esperamos contar contigo, Viri, para futuras entrevistas, y el programa va a estar lleno de muchas cosas en las cuales es probable que tú nos puedas ayudar con tus conocimientos. Si estás de acuerdo, estaremos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Viri. Y nos despedimos, amigos, no sin antes ofrecerles la frase del día de hoy. Dice así: la primera obligación del ser humano es ser feliz. Y la segunda obligación del ser humano es hacer feliz a los demás. Sean felices, amigos míos. Muchas gracias por escucharnos. Bye.